Amén. ¿Dónde están hoy? En la casa del Señor, ¿verdad? Dirán, ¿qué pregunta? Pero decía el pastor, el que viene a adorar sabe dónde está. Aleluya. Pero me impactó el drama. Y yo digo, no es justo, dice la hermana Mayra, ¿verdad? Pero pues es una realidad, nomás que de otra perspectiva, ¿verdad? Pero así fue. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra enseñanza. Estamos en el capítulo, ¿qué? Del libro de Hebreos, ¿qué? Mira, si quedan pensando la mitad, 50 y 50. El libro de los Hechos, capítulo 21, versículo del 1 al. Mira que allí se da uno cuenta el maestro cuando estudia al alumno, ¿verdad? Hasta ahí se da uno cuenta, porque el que estudia se da cuenta cuántos versículos trae. Los agarré en fragante ahora sí, hermanos. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar, vamos a ponernos de pie. Aleluya, vamos a iniciar nuestra enseñanza de hoy esta noche. Aleluya. Señor Jesús, te damos gracias, te damos la honra y la gloria. Gracias por el momento, el privilegio de estar en tu casa, Padre mío, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús entramos ante tu presencia, Padre, por medio de la enseñanza que hoy vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, Padre mío, Señor. Que seas tú usando nuestra vida y que seas tú, Padre mío, trabajando en las mentes de mis hermanos, Padre, para que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Reconozcamos tu sacrificio, Padre mío, Señor, tanto histórico y espiritual que has hecho para nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, te damos la honra y la gloria, Padre mío. Usa mi vida conforme, Padre mío, a ti te parece, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Puede tomar su asiento, hermanos. El Salmo 40, versículo 8. A ver, de favor, Luisito, por ahí búscamelo. Salmo 40, versículo 8, ¿qué dice? Aleluya, muy bien. Aleluya. Dice allí, hermano, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué está hablando allí el salmista? Dice que el hacer tu voluntad significa que hoy vamos a hacer, vamos a mirar en esta clase, hermanos, el tomar decisiones. Cuando nosotros estamos arraigados a hacer una cosa, que estamos decididos, que estamos completamente seguros de lo que estamos haciendo, no importa las voces, no importa el consejo, no importa, porque hemos creído en lo que, o estamos decididos en hacer tal cosa, ¿verdad? Mayormente, hermanos, los que creemos, los que tenemos fe, cuando decimos yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo soy guiado por el Señor, yo soy guiado por la palabra, el Señor me lo dijo en una revelación, ¿verdad? Que esto va a ser así, así, así. Pero, hermanos, siempre van a llegar voces allí, y vamos a mirar un tema de debate allí, ¿verdad? Por voces por otro lado y voces por acá, y hay algo así, ¿verdad? Hay algo como ¿quién está diciendo la verdad? ¿Por dónde me voy? Entonces Pablo se tuvo que enfrentar a esos temas, ¿verdad? De tomar decisiones que afectarían mucho su vida, hermano, pero el beneficio no lo tenía él para nada, pero lo iba a tener las generaciones futuras en su momento para él, ¿verdad? Muchas de las ocasiones, hermanos, ya entrando en la enseñanza, nosotros nos tenemos que enfrentar a decisiones, hermanos, que no sabemos el futuro. Pero estamos en el momento, hermanos, de tomar decisiones. Por ejemplo, yo podría decir, ¿verdad? Uno como hombre, ¿verdad? Y las mujercitas también, ¿verdad? Las mujeres, cuando son jóvenes, cuando andan de novias, ¿verdad? De la mano sudada, ¿verdad? Que toman decisiones y el momento del novio y lo empieza a escudriñar. Lo empieza a ver, me conviene, no me conviene, le huele mucho la boca, ¿qué tiene, verdad? Eso no me gusta. No va con mis cosas, ¿verdad? Y empieza, hermanos, y empieza la primera semana y luego la segunda semana, y así van los meses y se van conociendo. Se da cuenta que el novio tiene diabetes, entonces la mujer dice, no, pues no me conviene, ¿para qué voy a ser enfermera? No, ¿verdad? Entonces empieza uno a tomar decisiones, hermanos. Entonces viceversa, el hombre también está mirando el modo, el carácter,
Pero estoy hablando de gente madura, ¿verdad? De jóvenes maduros, y estoy hablando de jóvenes cristianos, ¿verdad? Bajo la voluntad del Señor. Y empieza a tomar decisiones que afectarían mucho o beneficiarían mucho su vida, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, ¿verdad? Que el hombre es machista, que el hombre es pegón, tiene la mentalidad de aquel tiempo, no se ha actualizado a los momentos de hoy. Entonces dice la mujercita: no, mejor cambio de página, esto no, como que no va con mi educación. Tanto que sufrieron mis padres para educarme, para criarme, tanto que gastó mi padre en su trabajo para darme de comer, me creció, y para que un incircunciso me venga a pegar, como que no, ¿verdad? ¿O no están de acuerdo conmigo? A ver, padres, ¿están de acuerdo darle su hija a un machista? ¿Verdad que no? Son los primeros que se van a oponer, claro que no. Pero ¿qué pasa cuando las hijas ni siquiera permiso le piden? Las que hicieron eso ya no dicen nada. Porque siempre ahí se encuentran, hermanos. Entonces, hermanos, hay decisiones que tomamos en la vida, ¿verdad? Nos topamos allí. Entonces, pero allí dice el salmista: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Cuando estamos en el camino del Señor, hermanos, es bonito cuando el Señor le decimos: Señor, hago esto. Señor, ¿qué te parece? Tengo esta oportunidad. Señor, este es el camino correcto. Señor, ¿para dónde voy? Guíame, porque si tú no vas delante de mí, yo no voy, ¿verdad? O si no, tú no me lo das, yo no lo quiero. Porque lo que Dios no da, hermano, ¿quién lo da? Y nosotros somos los hijos de Dios, no queremos lo que el diablo da, ¿verdad? Entonces queremos lo que viene del cielo, porque eso nos va a beneficiar. Entonces nosotros, cuando estamos maduros en el Señor, decimos: eso quiero yo, lo que viene de Dios. Amén. Porque lo que viene de Dios, no importa el tropiezo que venga, siempre me va a beneficiar en el futuro. Mis hijos, mis nietos siempre van a estar, porque vino de Dios, vino de lo alto, vino del cielo. Hay un canto que dice: lo bueno viene de arriba. Amén. De arriba viene lo bueno. Medio dominicano el canto, pero pues lo quisiera cantar, pero soy mexicano ranchero, ¿verdad? Entonces, de arriba viene lo bueno, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, tuvo que enfrentar ciertas decisiones. Y vino, hermanos, la revelación de un cierto profeta, y le dijo, ahorita vamos a leer la lectura, y le dijo: no vayas, porque allá te va a ir mal. Pero la mentalidad del hermano Pablo, ¿verdad?, estaba tan arraigada a hacer las cosas. Vaya conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 21. Aleluya, todos lo tienen ya, ¿verdad? Menos yo. Muy bien. Dice vamos a leer del 1 al 7. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba de Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco que había de descargar allí. Versículo 4. Y hallamos los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos en barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Telomaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Muy bien, hermano. Allí Pablo llevaba un propósito en la mente. ¿Cuál era el propósito de la mente? Pablo deseaba dónde llegar, hermanos, según tenemos entendido. ¿A dónde quería llegar Pablo? ¿Cuál era su meta? Estamos claros, hermanos, que ya Pablo está yendo a la ciudad santa. Su corazón de Pablo es llegar a la ciudad de Jerusalén, y sobre todo estar en una de las fiestas, y él quería estar en las fiestas del Pentecostés. Pablo quería llegar a tiempo, Pablo era rumbo allá. Entonces, hermanos,
Dice que andaban de barco, pasando los barcos, y dice que iban en el mar Mediterráneo, y dice que al lado izquierdo miraron la ciudad o el país o la isla, como quiera llamarle, Chipre. Dice que dejándola a la izquierda, dice que ellos se fueron de largo y llegaron ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde? A Tiro. Donde allí, hermanos, dice que hallando a quienes, a los hermanos. Hermano, vea qué bonito. Me llama mucho la atención. Dice que hallando a los hermanos, ¿verdad? A los hermanos, a los creyentes. Nos llama la atención de que cuando dice hallamos, significa que ellos bajándose del barco empezaron a buscar a quienes, a los creyentes, ¿verdad? A los discípulos. Significa, hermanos, de que Pablo no fueron y se hospedaron en un hotel 5 estrellas porque estaban de paso. No, hermano, primero fueron a los hermanos de la fe, a los que los van a fortalecer, a los que hermano, y ¿sabe por qué, hermano? Porque Pablo iba cargado de testimonios, hermano, iba cargado y quería descargar todo lo que Dios había hecho por medio del equipo misionero que Pablo andaba llevando. Y era un equipo, hermano. ¿Y sabe por qué era un equipo? Porque Pablo no iba solo, Pablo iba cargado también de ofrendas de los países que habían mandado a Jerusalén. También, hermanos, según los historiadores, iban hermanos que iban custodiando a Pablo, porque la ofrenda era mucha, y significa que en aquel tiempo, como en el tiempo de hoy, había ladrones y había asaltantes. Acuérdense, hermanos, de que cuando Nehemías, ¿verdad? El rey Ciro, ¿verdad? Le dio la orden a los judíos que estaban en Persa que regresaran a Jerusalén y edificaran la ciudad santa. Recuérdense que el rey Ciro le puso a Nehemías una cabalgata de soldados, hermano, y que los vigilaran. ¿Por qué? Por los ladrones, por los maleantes del camino. Entonces, en aquel tiempo, pasando el tiempo, hermano, esas cosas no han cambiado. Pablo llevaba las ofrendas de las iglesias generosas, ¿verdad? Y las se tenía que entregar ¿a dónde? A Jerusalén. Pero para eso llevaba hermanos, ¿verdad? Que lo custodiaban, hermanos, un equipo de evangelistas, hermanos. En ese tiempo también llevaba hermanos que dicen los historiadores, ¿verdad? Que eran ¿cómo podría decirlos? Como explicárselos. Eran como testigos de que esa ofrenda fuera entregada en aquel lugar. Se me hace un poquito increíble esto, porque como que dudaban de Pablo que se fuera a agarrar el dinero, esto, lo otro, ¿verdad? Porque eran ofrendas. No me inclino mucho por eso, pero sí creo que llevaba un equipo, ¿verdad? Para proteger a Pablo. Entonces, hermano, seguía el equipo. Llegando a Tiro, dice que encontraron a los hermanos y se quedaron allí. ¿Cuántos días? Yo creo, hermanos, de que si usted ha llegado a un lugar donde el evangelio está ferviente, donde el evangelio, la gente se goza por escuchar la palabra de Dios, créame, hermano, que 7 días es poco. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo traigo mis historias, ¿verdad? Siempre. Pero yo recuerdo que el día que nosotros llegamos allá con la casa del papá de la hermana Betty, su papá, hermanos, se quitaba la camisa, se sentaba en la hamaca y se acostaba, y hermano, y hable del evangelio. Y a veces uno sentado y con el calorón que hace, ya está uno cabeceando, hermano. Y el hermano no se le acababa la plática, y no, hay que el Señor, y que nos fuimos aquí, nos fuimos allá, y estuvimos unos días ahí, hermano. Pero, hermano, pura plática del Señor, pura plática del evangelio del Señor, de lo que Dios ha hecho. Entonces, así sucesivamente nos íbamos a otra casa donde el evangelio, hermano. Y qué bonito es cuando tú llegas a una casa de cristianos y que te transmiten el poder, la creencia, la fe, la certeza, la seguridad que te tiene que transmitir un creyente, ¿verdad? Eso es lo que uno beneficia cuando uno llega a la casa de un creyente. Ahora, viceversa, cuando llegas a una casa y te quieren conocer cuántos maridos o mujeres has tenido, cuántos hijos, de dónde vienes, qué errores has cometido, por qué vienes huyendo, quién te correteó y todo. Hermano, qué diferencia cuando la gente empieza a cuestionar. Entonces tú te sientes incómodo, ¿verdad? Como que no es lo tuyo, como que no te dejan hablar, como que no te dejan transmitir. Entonces allí como que
¿A qué horas llega la hora que me tengo que ir? Deben de comer porque da hambre, pero ya me voy, ¿verdad? Uno se incomoda. Pero qué diferencia es cuando estás a gusto allí. Dice que estuvieron 7 días. 7 días, hermanos. Yo me imagino que a Pablo, el apóstol, ¿verdad? No lo dejaban descansar a gusto, porque querían escuchar ferviente. El oído del creyente, hermano, quiere escuchar más de lo que el Señor ha hecho. Bueno, entonces dice, hermanos, que llegando, encontrando los hermanos ahí, dice que le decían, le rogaban por que no fuera, ¿dónde, hermanos? Que no subiese a Jerusalén, que no fuera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque aquellos hermanos ya habían entendido que a Pablo, hermanos, estaba, ¿cómo se dice un dicho ya en mi pueblo? Lo habían puesto ya en jabón, ¿verdad? Listo para sacarlo. O sea, ya tenía amenazas, ya lo querían encontrar, ya lo querían, hermanos, tenerlo frente para cobrarle todas las mentiras que le habían levantado. Las mentiras, ¿verdad? Que ya le habían hecho a Pablo, que andaba trastornando a la gente, que andaba prohibiendo la circuncisión y que andaba prohibiendo el mensaje de Moisés, hermano. Todo aquel judío religioso, ¿verdad? Ya lo estaban esperando a Pablo donde quiera. Entonces, hermanos, dice que Pablo, hermanos, lo que quiero entender aquí, dice que le rogaban por el Espíritu. Le rogaban porque no vayas, ¿verdad? Nos vas a dejar, que te pueden matar, te pueden ser. Pero Pablo tenía algo en su corazón. Yo lo que creo, hermano, y yo he entendido con medio de que he estado estudiando este capítulo, yo he entendido de que Dios estaba preparando a Pablo para lo que ya vendría para él, ¿verdad? Lo estaba preparando para el encuentro de su partida, ¿verdad? Pero allí dice que el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu le rogaban. ¿No le ha pasado, hermanos, eso de que, bueno, hablamos del noviazgo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo fui a pedir a mi esposa, me dijo mi suegra, pues tienen que orar. Yo no sabía mucho eso, tenía meses de convertido, ¿verdad? Apenas oraba para mi gasto, pues yo no sabía eso. Yo le sabía, y ahí estaba mi esposa ahí como orando 7 Marías, 10 Padres Nuestros y no sé qué tanto, pero se hizo la voluntad del Señor, estamos juntos, ¿verdad? Bueno, hermano, ¿no le ha pasado cuando le dicen, así dice el Señor? Entonces, hermano, usan la Biblia, ¿verdad? Para transmitirte algo. Entonces yo entiendo aquí, hermano, que estos hermanos no estaban usando mala palabra ni el Espíritu, sino que, hermano, eran hermanos buenos, hermanos que le estaban hablando tanto de su corazón como en realidad, hermanos, por medio del Espíritu. Pero algo tenía Pablo, que él ya tenía una pasión por llegar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo, hermanos, nos quedamos con el 8. Antes de iniciar el versículo 8, dice que salieron a donde, afuera, a despedirlos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron, hermanos? Se abrazaron, lloraron, oraron juntos. Esa práctica, hermanos, la tenían los judíos, ¿verdad? De hacer de los visitantes, de hacer de los creyentes, ¿verdad? Pero algo tenían en común: los judíos no oraban antes. Ellos solamente lo hacían, ¿verdad? En sus momentos, pero no salían afuera a hacer eso. Pero ahora, como ya había sido una transición, ¿verdad? Ya se habían dado cuenta que los creyentes, hermano, ya se habían dado cuenta que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, sino que Dios estaba en todo lugar y en cualquier lugar podían orar. Entonces dice que salieron, ¿quiénes? ¿Quién, hermanos? Toda la familia, mujeres, hijos, niños y todos, y los fueron a despedir, se abrazaron, hermanos, y oraron juntamente con ellos de rodillas, ¿verdad? Y los despidieron. Qué bonito es, hermanos, cuando tú vas a una casa y te recibe toda la familia. Y viera que, hermano, que yo he estado batallando últimamente, los últimos años, ¿verdad? Con eso, porque pues mis hijos han ido cambiando, han ido pensando diferente y todo. Pero lo que hemos enseñado en casa es de que si alguien llega, hermanos,
es de que allí deben de estar, recibirlos, saludarlos, y si después se quieren ir, pueden irse, pero tienen que estar allí. Y pues con esto de la juventud a veces se les pasa, ¿no? Esto, lo otro, pero es la enseñanza de casa. Qué bonito es cuando tú llegas a tu casa y llega toda la familia a saludarte y bienvenido, siéntate, un vaso de agua fría o caliente, como sea, ¿verdad? Una bebida, algo, hermano, pero qué bonito es. Pero qué feo es cuando llegas a una casa y todo, y nomás te recibe el interesado y todos por allá escondidos, ¿verdad? No, suele pasar, hermanos. Yo tenía o tengo un hermano, hermanos, tengo un hermano de que allá acaba de morir una señora allá en el pueblo, que de esas yo sé que nadie conoce, ¿verdad? Pero esa señora le gustaba visitar a las gentes de vez en cuando, pero llegaba amaneciendo y se iba ya a oscuras. Y cuando esa señora llegaba, hermanos, llegaba a la casa, yo tengo un hermano que es tan penoso, hermano, pero tan penoso. Yo no sé cómo se ha casado, pero y de cuando llegaba esa señora no salía del cuarto, hermano, y ahí estaba como burro amarrado que tenía sed, y ahí a nosotros los chamacos pequeños, ¿verdad? Nos hablaba: tráeme agua, tráeme de comer, que no se diera, porque le daba pena la visita, ¿verdad? Y entonces, hermano, qué feo eso. Yo creo que ya ha cambiado un poco y ya está viejo, ¿verdad? Pero qué feo es cuando las visitas se esconden, o los dueños de casa se esconden, o por ejemplo que vas a visitar a un hermano y todo, pero el de la casa no está y sabe que vas a llegar, ¿verdad? Allá en Chiapas había una pareja, hermanos, de que un hermano muy amigo mío, ¿verdad? Y por cierto, pastor, pero algo no me gustaba, y hasta que yo le llamé la atención. Seguido me decía que yo le prestara un dinero, pero no me gustaba, hermanos, que mandaba a la esposa, y la esposa llegaba a la casa y me decía: hermano, dice mi esposo que le preste tanto de dinero. Y la primera vez estuvo bien, y después, hermano, otra vez, la tercera vez, y no me gustó eso. Y después ahí llega la hermana otra vez, y ahí está. A la tercera, cuarta vez que voy y que le hablo con él, porque a mí no me gusta tratar eso con mujeres, hermano, sinceramente. Hermano, no se deje, manda al esposo a dar la cara. Pero hermano, entonces voy y enfrento al esposo y le digo: oye, no mandes a tu esposa a hacer eso. Si tú quieres algo con un hombre, ve y da la cara tú, porque tú no sabes con qué hombre te va a topar tu esposa, y le va a decir: ¿cómo me vas a pagar? Entonces son cosas, hermanos, que uno tiene que aprender como cabeza de hogar, ir enfrente, dar la cara, ¿verdad? Entonces aquel me dijo: sí, hermano, gracias. Me abrió el entendimiento, ya después de 40 años, ya grande el hombre, abriendo el entendimiento, hermano. Entonces hay que entender, hermanos, de que también dar la cara. Pablo, hermanos, iba enfrente de aquel grupo dando la cara. Entonces dice que lo despidieron abrazándose, ¿verdad? Y yéndose, lo despidió toda la familia. Toda la familia. Y qué bonito, hermano. Yo un día, aquí entre nos, ¿verdad? Que no salga en la cámara. Un día el hermano José nos invitó a comer unos tamales de pescado, hermano, y ahí estaba toda la familia. Hermano, y se mira bonito, ¿verdad? Pues uno se siente bien, ¿verdad? Porque pues cuando uno va a una casa y se esconde, digo: pues a qué vuelo, ¿verdad? Uno se queda pensando por qué se escondieron. Pues vamos con el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de ¿quién, hermanos? ¿Han escuchado alguna vez Felipe en el libro de los Hechos, en las enseñanzas que hemos tenido? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Felipe? Acuérdense, hermanos, de que les voy a recordar. ¿Se acuerdan de Felipe? Aquel Felipe en el capítulo 6 o 7, si bien recuerdo, que cuando los hombres estaban haciendo, los discípulos estaban sirviendo, entonces llegó alguien y les dijo: no hagan eso, ustedes atiendan, escojan hombres de testimonio, hombres de fe, hombres capacitados. Y entre ellos iba Esteban y iba Felipe.
Amén. Entonces es el mismo Felipe, hermano, del cual venimos a hacer hincapié en este momento. Dice el versículo 8, dice: y Felipe el evangelista, que era uno de los 7, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces, hermano, Felipe, habían pasado ya 20 años, ¿verdad? De ese suceso. Ahora 20 años después, él, hermano, él era un evangelista en su momento, ¿verdad? Estuvo predicando aquí y allá, pero se fue a establecer en Cesarea. Y qué bonito es de que ahora los creyentes llegan donde están los hermanos y se hospedan. ¿Dónde, hermanos? En casa de Felipe, ¿verdad? En casa de un conocido hermano de la fe. Viera que no vamos a hablar del hospedar, hermanos, pero es bonito cuando nosotros llegamos a la casa de un creyente. Me gusta mucho, hermanos, el hermano que vas a invitar a la campaña, Jaciel Rodríguez. Me gusta mucho su humildad, que ese hermano no pide un hotel de 5 estrellas, hermano. Creo que no, ¿verdad? Yo creo que la casa de Kiko, pues creo que va a ser casa de todos. Si quieren llegar, hermanos, quieren llegar por ahí, ¿verdad? Pidan las llaves. Hermano, no sienten comprometidos. Vea que qué bonito es, hermano, cuando uno invita a hermanos que vengan a hacer ciertas actividades, pero no, yo quiero llegar a la casa de un creyente, a uno de los hermanos que esté por ahí un rinconcito que me aparten, yo ahí me quedo, ¿verdad? Vea uno la humildad, hermanos, vea el conocimiento, ¿verdad?, de esa gente, y eso nos llama la atención. Yo recuerdo, hermano, que una vez fuimos con el papá del hermano Abimaí a evangelizar a las montañas de allá de Chiapas, a lo más alto, caminando, y donde llega el carro, de ahí teníamos que caminar, hermano, y nos llega la hora del culto, hermano, y empieza el culto y se termina el culto, y a hora de dormir, hermano, pues ¿a dónde nos van a acostar? Y uno ya está ya cansado después de caminar 2 horas, y hermano, y pues yo creo que andaba en los 34 años, y yo andaba ya cansado, ya después de las 11, y allá nomás toman puro cafecito medio negro, porque pues no lo quieren cargado, hermano, pues no hay ni siquiera pancito, ¿verdad? Nada. Y nos mandan con el estómago vacío. Hermano, y tienden en una colchoneta, y íbamos 3, el papá de Abimaí, otro hermano y yo, hermano, y siquiera no eran el puro suelo. Y pues, y dice el dueño de la casa, el hermano que nos recibió, pues ahí cuéstense, ahí acomódense. Hermano, pues uno está acostumbrado a dormir con la esposa, a aventar las manos, esto, lo otro, las piernas, y dormir en medio de 3 hombres, como que no. Como que no, dije yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va? Si viento la mano por ahí, le pego al hermano Porfirio, algo, ¿no? Usted como adulto sabe. No, hermano, sí, pues había una hamaca ahí en el corredor, pues ahí me quedé mejor, porque no quería amanecer en problemas. A veces, hermanos, hay que, ¿cómo les quiero explicar? ¿Ya? Se oye chistoso y todo lo que hemos pasado, pero a veces, ¿cómo le diré? Lo que te ofrezcan hay que recibirlo con acción de gracias, ¿verdad? Eso es, hermano, cuando lleguemos si usted tiene la oportunidad algún día de que llega a la casa, que sea de un conocido, no esté renegando de lo que le puede ofrecer. Tal vez no tiene las riquezas, no tiene las grandezas, hermanos, para recibirlo. Lo que tiene, ¿verdad? Gracias a Dios, porque pues me comparte el techo, me comparte su mesa. Eso es lo que se valora, la amistad, hermano, no es la grandeza que te puede dar, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es la grandeza del hospedador, ¿verdad? Del que te recibe, del plato que te atiende, ¿verdad? Yo podría decir, hermanos, que todos tenemos ese problema de que hay ciertas comidas de que simplemente no son las tuyas, simplemente no es de tu paladar. Pero cuando vas a una casa, aunque no te guste, hacer berrinche en tu casa, pero en la casa ajena no, hermano.
cómetelo con gusto y con acción de gracias, ¿verdad? Eso es lo que yo he aprendido en esta vida, hermanos, de que dar gracias a Dios en todo tiempo. Cuando yo andaba de novio, hermanos, sí, no, hombre, y de recordar, hermanos, y que yo por dar de enamorado y que me voy a visitar a mi esposa, ¿verdad? Y me acuerdo que su hermana de ella dice, vamos a ir a la pesca, vamos, y que vamos a la pesca. Allá andaba yo de pegado, y que agarran dos pescaditos así y una rana, hermano, y pues no va a ser que mi suegra hace el caldo en una de rana y dos pescaditos, y ahí estoy comiendo nomás por cortesía, con mi rana, hermano, con mi rana aquella ocasión, hermano. Y pues imagínese, nunca en mi mente me había pasado para comer rana, y yo lo sabía, pues. Y dice mi esposa, ¿te gustó? Y luego me dieron también caldo de hierba mora, que eso no me entra, hermanos, pero pues allí no era hospedaje, si no andaba yo de interesado, tenía que decir que sí, pero por dentro decía no. ¿Verdad? Entonces, hermano, pues hay que ser agradecidos cuando alguien te ofrece algo, ¿verdad? Con gusto, con gozo, hay que recibirlo, ¿verdad? Aunque sea tu casa de tus papás y ya saliste de tu casa y regresas. A veces hay hijos que dicen, les ha tocado, hermanos, que las hijas ni bien cumplen 18 años y ya se quieren ir de casa, nomás se van con el marido a los 15 días, ahí quieren estar todos los días con la mamá. Y quieren llegar, hermanos, ma, cocíname lo que a mí me gusta, ma, y cocíname esto, lo otro, ¿verdad? No, hermanos, ya no es así, ¿verdad? Lo que la mamá cocina, dele gracias a Dios por todo eso, ¿verdad? Porque pues es que así es, ya no es tu casa, era tu casa, te querías ir, ya no aguantabas, ¿verdad? Y pasa, suele suceder, hermano. Yo creo que a todas las mujeres les pasa. Amén. ¿Y ahora qué pasó, hermano? Yo creo que le pasó a la hermana Gloria, le recordó. Aleluya. Muy bien, hermanos, seguimos con el versículo 11. Aleluya. 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo vernos, tomó, ¿qué, hermano? El cinto de Pablo. Tomó, en otras palabras, el cinturón, ¿verdad? Y él hizo como un drama, hermanos, como algo que, algo dramatizando. Entonces dice que Agabo tomó el cinto, ¿verdad? Y y dijo de estas palabras: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Viera, hermanos, el amor de aquella gente que tenían por el apóstol Pablo, porque era un hombre valioso, era un hombre, hermano, ¿cómo le diré? Que era un honor tan grande tenerlo en medio de aquella congregación. Le rogaban porque sabían los creyentes, hermanos, de que a Pablo lo iban a matar, ¿verdad? Entonces aquí quiero yo resaltar algo bien importante, hermanos, algo bien estremecedor para cada uno de nosotros. Mira, que cuando aquella gente, aquellos hermanos, aquellos discípulos, aquellos creyentes, ¿verdad? Cuando miran el esfuerzo de un líder, lo cuidan, lo protegen, le ruegan, hermanos, que se cuide, ¿verdad? Lo protegen de cierta manera, ¿verdad? ¿Cómo le explico, verdad? Que lo procuran en todo. Si lo ven flaco, miren, come a tus horas. En otras palabras, hermano, el apóstol Pablo mismo escribió que oremos por los que nos perciben, los que nos, ¿cómo es la palabra? Los que dan la cara por nosotros, nuestros líderes, ¿verdad? Los que nos predican, los que nos enseñan, los que hablan, ¿verdad? Los que nos enseñan la palabra. En este caso, nuestro pastor, hermanos, que nos interesemos, que le preguntemos: pastor, si no ha comido, pues coma, ¿no? Porque estoy lejos de usted o algo.
Hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué hoy, hermanos? Ya no hay excusa. No, es que yo vivo en Centralia y el pastor en Tacoma. Pastor, pues coma. No, hermano, ¿sabe qué? Ahí en su teléfono hay una aplicación que se llama Uber Eats. Y usted le puede decir: ¿a dónde está, pastor? Deme su dirección. Y usted, donde quiera que esté, va y le manda. Y un carro, hermanos, le llega la comida. Así de que no hay excusa, ¿verdad? Entonces, procuremos, hermanos, nuestros líderes, nuestro hermano, el esfuerzo que hace la familia, ¿verdad? Decía el pastor hace 15 días, hace 8 días, el domingo no vine, pero por ahí, si alguien critica al pastor, antes de criticar, vea el esfuerzo que hace por estar aquí en la casa del Señor. Amén. Yo veo un pastor que no pide, hermanos, que no exige, que hermanos, bien nice y todo. Antes de criticarlo, hay que ver, ¿verdad? Hay que mirarlo, hay que preocuparnos por la familia, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo recomendar, que nos preocupemos por nuestro líder, porque muchas veces decimos: hermano, pastor, yo oro por usted, pero usted solamente sabe si es cierto o no, ¿verdad? Pastor, es que yo oro 45 minutos y medio intercediendo por su familia, que esto, lo otro. Es que solamente usted sabe, hermano. Tal vez lo hizo una vez al año y está diciendo todos los días que lo hizo, ¿verdad? O sea, podría ser cierto, pero una vez, ¿verdad? Yo sí, hermano, le puedo decir, le creo, ore por la familia pastoral, sí, pero también lo podemos hacer por otra manera también, ¿verdad? Mirando su esfuerzo, reconociéndolo, no haciéndolo cada vez que se festeja el día del pastor, ¿verdad? No haciéndolo enojar ese día, no, son los 365 días del año. Aleluya. A veces pienso que tengo cara de chiste cuando se ríen, pero no, hermanos. Aleluya. Seguimos con el versículo 13. Dice: entonces Pablo, respondiendo, ¿qué hacéis llorando? ¿Verdad? Los reprendió y les dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y como no lo pudieron persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Entonces, hermano, Pablo estaba arraigado en su decisión, ¿verdad? Entonces dice que los hombres, hermanos, los creyentes, dice que le estaban hablando con palabras tan amorosas, sintiendo el calor del amor de los hermanos. Pablo lo sintió y les dice, en otras palabras: no quebranten mi corazón. Yo estoy decidido a morir a donde quiera que sea por el Señor Jesús. Yo voy a ir porque yo voy a ir, ¿verdad? Entonces, hermano, mirando los hermanos de que Pablo estaba arraigado en su decisión, dice que le dieron la voluntad, que se haga la voluntad del Señor. Y eso mismamente debemos hacer nosotros, hermano, cuando las situaciones están fuera de nuestro control. Cuando tú te sientes impotente, cualquier situación que te rodea, cuando tú ya no sabes manejar la voluntad de los hijos, ¿qué debemos hacer, hermanos? Señor, encárgate, porque yo ya no puedo, te lo entrego, hazlo tú. Porque muchas veces de nosotros tenemos un hijo que de repente amaneció rebelde y ya cumplió 18 años y hace lo del hijo pródigo: dame la herencia, fíjate que ya me voy y esto, lo otro. Y el papá: ¿y ahora a ti qué mosca te picó? ¿Qué pasó? No, pues quiero mi dinero. Pues ¿qué dinero si no hemos ahorrado? No, pues ya me voy de la casa. ¿Cómo que te vas? Que porque tienes 18 años no significa que puedes hacer lo que tú quieras. No, es que, hermano, cuando nosotros somos padres y nos toca ser hijos, no hay divorcio, no lo hay, es para toda la vida. Así el hijo tenga 18, 20, 40 años, hermano, el padre tiene el derecho de llamarle la atención, la madre a los hijos, ¿verdad? Igual no importa que se vaya de casa, ¿verdad? Siempre hay que honrar a nuestros padres en ese sentido, el consejo. Y un consejo me dio el papá de Abimaí, me dijo: hermano, cuando un padre da un consejo, nunca ese consejo va a ir malintencionado, nunca, porque ese consejo va de una persona que le dueles. Amén. Entonces aprendemos a escuchar a nuestros padres, hermanos, en ese sentido, ¿verdad? Cuando se nos pone que ya nos vamos y que ya nos vamos, ¿qué podemos hacer, hermanos? Cuando ya la voluntad de la persona, ¿verdad? Ya no podemos manejarla, cuando está fuera de nuestro alcance.
¿Qué nos enseña la Biblia? Pues hágase la voluntad del Señor. Señor, te entrego este problema en tus manos. Señor, yo no tengo la capacidad, yo no tengo el conocimiento, no tengo la fuerza, cómo seguir, ya me cansé. Señor, haz tu voluntad sobre la vida, te lo entrego. Y aquí lo quiero regresar. Entonces empieza lo que es la oración de los padres, ¿verdad? Estar clamando por nuestros hijos hasta verlos regresar. Volvemos y hermanos, seguimos orando, ¿verdad? Por nuestros hijos. Entonces, hermano, creyendo en esto de que dice que lo entregó, los hermanos entregaron a Pablo la voluntad del Señor, que hágase la voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad del Señor? Que el Señor se encargue, hermano. Decía un sabio griego por allá en aquellos años de hace 1800 años, dice: cuando hay un problema que te aflige y te preocupas, ¿para qué te afliges? Si tiene solución. Si tu problema tiene solución, ¿para qué te afliges? Y si tu problema no tiene solución, ¿qué arreglas con afligirte? ¿Verdad? Mejor, yo lo digo, hermano, es cierto, entrégalo al Señor. Pero esas cosas solamente los creyentes, hermano, lo pueden llevar a cabo. Una ocasión, hermanos, un chamaco por allá andaba jugando y de repente allá en la iglesia se cae, hermano, y se rompe, parecía coche, todo rompido, aquí saliendo de sangre. Y cuando la mamá ve sangre, hermano, que empieza, hermanos, a dar 100 pasos por minuto, gritando, hermanos, llamen la ambulancia. Hermano, no tenía nada, simplemente era poquita sangre, ¿verdad? Ese tipo, hermanos, de actuaciones, ¿verdad? Extremistas, ¿verdad? Nerviosismo, no ayudan, empeoran la situación, ¿verdad? Guardar la calma, guardar la situación. Entonces, entregarlo al Señor. Versículo 15: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a donde, hermano, por fin se le hizo a Pablo. Llegaron a Jerusalén, subieron a la ciudad santa, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿con qué, hermano? Con gozo, alegría, aleluya. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Algo quiero que noten aquí: en Jerusalén estaban reunidos todos los ancianos, pero ya no estaban ¿quiénes? Los discípulos. Vea, los discípulos ya no estaban allí. ¿Qué significa, hermano? Que los discípulos ya habían hecho discípulos, ya habían hecho ancianos, ya habían multiplicado, ya se habían multiplicado después de 20 años de ministerio, ¿verdad? En Jerusalén. Dice que estaban los discípulos, o los ancianos, perdón. Y el 19 dice: a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles y por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: y ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ahí vienen las mentiras, hermanos, las religiosidades. Yo les preguntaría, hermanos, ¿a quiénes nos han levantado algún falso? Sea chico, sea grande, ¿verdad? De aquí yo creo que nadie se escapa, hermanos. Malos entendidos, pero el que lo cuenta se siente con gran autoridad de que decir: no, pues yo estoy bien, el que hizo eso fue él. Pero cuando se le devuelve las cosas, ya no hay dónde meterse, dónde esconderse, hermano. Porque aquí, hermano, a todos los seres humanos se nos levantan. Hermano, yo veo al pastor, hermanos, de que así como lo ve aquí, así es en el trabajo. Y así todavía se le levantan cosas ahí de que esto, lo otro. El pastor no se preocupa, hermano. Él se pone a reír. Así como lo ve, tranquilo. Y nunca lo he visto reclamando ahí que por qué dijiste esto, lo otro. No es como nosotros, que apenas nos dijeron un chisme o algo, que un malentendido. No, me va a conocer. No, ahorita le voy a ir a reclamar. ¿Y cuál es su número? Entonces, ahí, ¿verdad? Son las actitudes diferentes.
Dice que a Pablo, hermanos, estaba en la sinagoga o estaban con los creyentes, con los discípulos. Dice que les estaba contando los testimonios, las maravillas de cómo Dios había usado sus vidas, cuántas gentes, miles y miles de gentes se habían convertido al Señor. Entonces dice que Pablo les estaba contando, hermano. Yo creo que y yo no creo que fue un tiempo de 1 hora, 2 horas, hermano. Pablo seguía, habla y habla y habla. Pero dice que le empezaron a decir: dicen por ahí que tú predicas en contra de la ley de Moisés, que tú predicas en contra de la circuncisión. Y claro, es mentira. ¿Quién circuncidó a Timoteo? Pablo lo circuncidó. ¿Quién dio esa clase? Creo que usted la dio, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿cómo ahora van a decir que está en contra de la circuncisión? Si Pablo mismo hacía esa práctica, hermanos, ¿verdad? Entonces dice, se empiezan a levantar allí, dicen esto, dicen lo otro, dicen que tú eras trastornando, dicen que tú predicas esto, lo otro, ¿verdad? Pero el 22 dice: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se resuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Bien, el 26. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda a cada uno de ellos. 27. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ¿sabe, hermanos? Unos judíos de Asia, ¿a dónde anduvo predicando Pablo? En Asia. Ahora, esos mismos judíos, hermanos, ya estaban en Jerusalén, lo reconocieron, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estábamos escudriñando las clases pasadas, como en el versículo 17, dicen que se habían levantado ciertos judíos, ¿verdad? Para levantar las multitudes, para hacer en contra de Pablo y perseguirlo. Estos mismos judíos, hermano, no todos, ¿verdad? Pero algunos de ellos dicen que estaban allí, porque dice judíos de Asia, quiere decir que ya habían venido, ¿verdad?, a Jerusalén, y mirando a Pablo, hermano, lo reconocieron. Pero quiero resaltar algo: estos judíos no eran creyentes, estos judíos eran religiosos en su totalidad, ¿verdad? Religiosos en las creencias que ellos tenían. Hermanos, ¿sabe algo que nos llama mucho la atención a nosotros? Es porque cuando nosotros vamos a una iglesia, ¿verdad? Llámese la dominación que sea, a veces hay dominaciones que se visten bien, las mujeres se visten bien cubiertas, y pues está bien, en su manera de ver está bien, pero como nosotros, hermano, ¿cómo lo vemos? A veces nosotros pensamos: no, es que son muy religiosos, y como quiera que sea, hermano, no, yo no quiero entrar en crítica a eso, pero en California, hermano, yo tengo un hermano de que son tan extremistas, ¿verdad? Yo no quiero entrar en esa crítica, pero hermano, esta gente, los hombres, hasta cuando van a la playa, ellos van bien cubiertos, van bien fajados, y el botón hasta aquí, hermano, y en la playa no son libres de usar un short, nada, hermano. Y ellos son así, ¿verdad? Son extremistas. Bueno, y yo quiero decir, hermano, y las mujeres bien vestidas y con falda larga y todo bien cubiertas, entonces, y luego dicen: no, es que son cristianos. Yo me acuerdo que mi esposa, cuando antes, ahorita ya no, miraba por ahí en la tienda o algo, una mujer bien vestida con falda larga, luego dice: es cristiana. Y yo me quedaba pensando, entonces la India María era cristiana también. ¿Verdad? Uno se queda pensando, ¿verdad?, de todas esas cosas. Pues la India María era cristiana, ¿por qué? Por sus vestimentas, es lo otro. Bueno,
Lo que le quiero dar a entender, hermano, que esos religiosos llegaron otra vez a Jerusalén y reconocen a Pablo en el versículo 27 o 28, dice 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dice que lo agarraron, hermano, en el templo, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, la ley y este lugar, y además esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Acuérdense que en el templo no podían entrar otros gentiles, solamente tenían que ser judíos. De eso lo acusaban. 29 dice: porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Ve, hermano, ahora qué tremendo esto, qué suceso tan fuerte, ¿verdad? Sacando a Pablo, lo arrastraron y le cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, le avisaron al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea, el tribuno era el líder, ¿verdad?, de las fuerzas armadas, o el líder de la ley en ese momento. El tribuno supuestamente, hermano, tenía 1000 personas a su cargo, 1000 soldados. Entonces, hagamos un poquito de imaginación. Tenían a Pablo, lo estaban golpeando, le estaban pegando la multitud, ¿verdad? Entonces, cuando le avisaron al tribuno, agarró, me imagino que unos 100, 200 hombres, ¿verdad?, para calmar la multitud. Me imagino, hermanos, usando la imaginación, que mirando los soldados, ¿verdad?, la gente empezó a correr, empezó a huir de ahí, porque pues iban los soldados, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, se están peleando, está la gente, pero llega la policía, todos se hacen a un lado, ¿verdad? Todo es así, ¿verdad? Entonces dice que llegó el tribuno, llegó el líder, y ¿a dónde fue, hermano? 33. Entonces, llegando el tribuno, le aprendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Por qué 2 cadenas? ¿A dónde, hermanos? ¿Cuál era el drama o cuál fue lo que dramatizó el profeta Agabo? Dice que agarrando el cinto, dice que ató sus pies y sus manos. Ahora, la Biblia aquí no dice, no con detalle, que lo ataron los pies y las manos, pero dice que había 2 cadenas. Obviamente creemos por medio de la profecía que una cadena en los pies y otra cadena en las manos. Lo ataron, ¿verdad? Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, a un lugar más alto, ¿verdad? Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Significa, hermanos, que Pablo ya no podía caminar por sí solo a causa de la golpiza que le habían metido. Yo pregunto, hermanos, esto se da entre hombres, entre mujeres casi no. ¿A cuánto no nos han dado una golpiza? ¿Verdad? Hoy en Cristo pues ya no sé, eso ya no es de nosotros, ya no entra, ¿verdad?, en nuestra vida. Por ahí de repente, ¿verdad?, se andan saliendo cosas, pero no es común, no es común. Pero yo sé que no quiere levantar la mano porque le da vergüenza, porque le pegaron, no, pero si hubiera ganado, hermano, ya se hubiera levantado y diciendo: sí, yo la di, pero como le pegaron, le da vergüenza. ¿Verdad? Entonces, hermano, yo creo que habemos, porque a mí me pasó más de 2, ¿verdad?, que nos golpearon hasta ya no poder caminar, ¿verdad?, en otra vida, ¿verdad? Entonces dice que aquí a Pablo lo cargaban a causa de la violencia que lo llevaban cargando los soldados. Pero algo llamó la atención. Dice que al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Se podría creer que lo llevaban cargando a causa de que no lo tocara más la gente, ¿verdad? Pero en cierta manera ya lo habían golpeado en extremadamente fuerte. 36, porque la muchedumbre del pueblo venía tras gritando: muera Pablo, que muriera Pablo. Algo tenía en mente el apóstol Pablo, hermanos, que su muerte no era en Jerusalén,
él estaba arraigado a llegar a Jerusalén, porque él sabía, su deseo era llegar a ¿dónde, hermanos? A Jerusalén. Y de ahí zarpar ¿a dónde? A Europa, ¿verdad? A llegar a Roma, ¿verdad? Ese era el propósito del apóstol Pablo. Quería ir a predicarle a los romanos, quería llegar ahí, hermano. Ahora, bien, muchos hermanos no quería, muchos le rogaron que no subiera a Jerusalén. Muchos le rogaron que no subiera a Jerusalén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si Pablo no llega a Jerusalén y es llevado a Roma, ¿qué pasa? Yo pregunto, ¿qué es lo que tiene hoy a causa de la decisión del apóstol Pablo de ir a Jerusalén y de ahí zarpar a Roma? Ir a Roma, ir a pelar ante el César, ir a defenderse delante del César. ¿Qué es lo que tiene hoy en sus manos? Muchos de los libros, hermanos, de las cartas. Por ejemplo, la carta a los Filipenses fue escrita en Roma. La carta a los Colosenses fue escrita en Roma. La carta a los Efesios fue escrito en Roma. Y la carta a Filipón fue escrita en Roma. De allá fue enviada esas cartas. Mire, hermanos, que siempre hay un propósito. Por eso decía yo, las decisiones que tomas hoy en día, asegúrate que tengan beneficio para tus generaciones siguientes. Amén. Y el apóstol Pablo tomó esas decisiones porque sabía que hoy íbamos a estar sentados y gozando de esas decisiones tan buenas, hermanos, tan, diría yo, tesoro para el que lo sabe apreciar la palabra del Señor. Y mire que fue un hombre, hermano, que fue abandonado, un hombre que tenía hambre, que hermano, que tenía frío. Cierta ocasión dice que, no me acuerdo, hermanos, pero él estaba en cierto lugar, dice que mandó a traer, parece que a Timoteo, y dice, y me traes mi capote. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque aquí estoy pasando frío. Y le dice, todos me han abandonado, todos se han ido, me he quedado solo. Fue un hombre, hermano, que se miró solo, pero así no se rindió. Así no se rindió. Tengo frío, pero yo sé a dónde voy a llegar. Tengo un deseo, yo sé que el Señor va a cumplir en mi vida, hermano. Y gracias a esas decisiones nosotros somos, hermanos, beneficiados en la palabra. Nos transmite la fe, la certeza, la seguridad. Efesios, hermanos, una ricura, ¿verdad? Yo me acuerdo de ese versículo cuando yo era niño, como la edad de esta niña. Yo me acuerdo que iba a una casa y había un calendario viejo del año 70 y algo, de unos hermanos de aquel tiempo, y decía Efesios 1:3, bendito sea el Dios y nuestro Padre Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Allí, hermano, de esa edad yo me aprendí ese versículo. Y Efesios lo tiene, hermano. Y ahora, si no se hubiera escrito Efesios y todos los versículos de los libros ya mencionados, hermano, ¿verdad? Es una bendición tomar decisiones, ¿verdad? Sabias, creer en la palabra, mantenerse creyente. Hermanos, el 37 le corresponde al que sigue, ¿verdad? Que ahí sí empieza el relato, ¿verdad? De la siguiente clase. Yo termino en el 36. La defensa del apóstol Pablo, creo que le toca a nuestro hermano, no, creo que a nuestra hermana Mayra, no, ¿sí? Entonces empieza del 37, hermana, como la vez pasada, que también así terminé y usted le siguió. Amén. Ahí termino, hermanos. Hay comentarios, yo quisiera que dijera, tiene inquietud.